Seguramente esta imagen te suena, ¿no? Y te suena sobre todo y más intensamente en esta semana luego de esa pelea que sigue teniendo y que se sigue intensificando entre el sector del albertismo, del presidente Alberto Fernández, más allá que le salieron a contestar de la cámpora que solamente tiene un 4% de votos en relación cuando fue jefe de campaña de Randazzo. Y la otra imagen tiene que ver con Gustavo Vélez. Para aquellos que no tienen tanta memoria, Gustavo Vélez llegó hasta ser candidato a presidente, comulgaba con el partido y fue candidato dentro de la lista de Domingo Cavallo en su momento. Después, cuando gana Néstor Kirchner, fue ministro del Interior y termina en ese momento, su presente político, cuando entra en conflicto con la CIDE y termina exhibiendo algo que es un delito. En ese momento era la CIDE, lo que hoy es la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, los espías básicamente de Argentina, termina exhibiendo en público la foto de Stiuso. Eso está prohibido por ley, porque justamente tienen que tener un bajo perfil. Y se termina yendo del país, Gustavo Vélez. Que venía con un caudal interesante en cuanto a imagen, bien posicionado, y después se termina yendo del país porque, claro, habrá habido algunas señales de amenaza, sobre todo cuando se meten con ese sector de espías y sabemos lo que significa la AFI o la ex-CIDE, ¿no? Y esta semana, en estos días, salió a decir una especie como que van a controlar las redes sociales, etc. Digo, ya se ha hablado muchísimo sobre este tema en otros programas, en otros canales de televisión, seguramente de Buenos Aires, a lo que yo no me voy a referir específicamente a lo que hizo, a lo que anunció, ¿no? Básicamente el control de las redes sociales. Recordad que así empezó, entre otras cosas, Venezuela, algo que es imposible. No lo puede hacer ni siquiera Trump, ni Putin, en Rusia. Digo, pero quiero ir a la estrategia comunicacional del gobierno nacional. ¿Por qué sale alguien que no habló durante ninguno de estos años de gestión que estuvo al lado de Alberto Fernández con unas declaraciones que nada tiene que ver? Porque hoy lo preocupante es la inflación, la desocupación, los niveles de pobreza, más la interna que tiene. Bueno, sale a hablar por, diríamos, hasta una estrategia de comunicación, si querés llamarla maquiavélica. ¿Por qué? Porque había que bajar la espuma en cuanto a las declaraciones que hizo el domingo Alberto Fernández, que el diablo metía la cola de la inflación, que del 50% se dividía un 40% de inflación argentina y un 10% la guerra. Imagínate lo que es un 10%, no tenemos conciencia porque hemos naturalizado la inflación. Biden en Estados Unidos tiene un 7% de inflación anual, y ya está bajo las cuerdas. Nosotros estamos arriba del 50%, pero digo, la estrategia comunicacional maquiavélica, claro, era esa justamente, que hoy estemos hablando de intentar prohibir ciertas cuestiones de las redes sociales para bajar la espuma de lo que es la interna entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la inflación, la pobreza, etc. Pero me parece que el tiro le salió por la culata, ¿no? ¿O no? Seguramente vos del otro lado lo evaluarás. Vamos a la siguiente imagen, siguiendo con la imagen de los políticos. Fíjate que esta imagen es de la Universidad de San Andrés, se hizo en marzo, fue vía internet, imagen de los dirigentes nacionales. Fíjate cómo aparece Schiaretti. En realidad acá tenés 10, pero Schiaretti aparece en el número 11, es el único gobernador que aparece, con una imagen positiva, no intención de voto, sino imagen positiva arriba del 19%. Sigue Roberto Labaña, sigue Macri, que sigue midiendo, a pesar de que tiene una alta imagen negativa. Sigue Elisa Carrió, hoy un poco retirada de la política, bueno, José Luis Esper, Manes, Vidal, Patricia Bullrich, y acá es lo interesante, ¿no? Porque estos son los presidenciales. Patricia Bullrich, una imagen superior al 35%, si bien tiene alta la negativa. Horacio Rodríguez Larreta, arriba o cerca del 50%, y Milei. Y cuando te preguntas, ¿por qué Milei tiene una alta imagen positiva? Porque es la antipolítica. Y acá tienen responsabilidades los políticos que muchas veces lo critican a Milei o esa especie de outsider de la política.
porque justamente la responsabilidad la tienen aquellos dirigentes políticos de la mala política o de la vieja política que no saben canalizar las inquietudes de la sociedad. Entonces es lógico que te aparezca una antipolítica, un antisistema como Milei. Hoy Milei es presidenciable con esa imagen. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco un repaso, ¿no? Imagen de las organizaciones y actores. Mirá la imagen que tienen los empresarios, no es muy buena. El movimiento feminista, siempre hay que asociar el movimiento feminista, o por lo menos así te lo hacen creer el colectivo imaginario político, de que hay que asociarlo con la izquierda. No, conozco gente que es feminista y nada que ver con la izquierda, ¿no? O por lo menos con esta nueva izquierda. Medios de comunicación, acá también hay un tirón de oreja para los medios de comunicación, inclusive para los periodistas, industriales, Fuerzas Armadas, bueno, etcétera. Científicos son los que mayor imagen positiva tiene, y acá hay un dato que tiene que ver con esta coyuntura actual. El campo, una alta imagen positiva. ¿Y por qué te digo que es relevante? Porque ¿con quién elige pelearse el gobierno hoy? Justamente con el campo, tratando e intentando repetir lo que fue la 125 allá por el año 2008. Fíjate, alta imagen del campo. Te puede gustar, te puede no gustar, pero tiene una alta imagen. Y sin embargo el kirchnerismo le apunta los cañones al campo, porque necesita de un enemigo para construir esa parte de poder, ¿no? Vamos a la otra, y acá también es preocupante. Lo estamos haciendo en general. Esta es imágenes de las organizaciones y actores. Fíjate los jueces que aparecen en una oficina con aire acondicionado, no tratan con la gente, no hablan, según ellos hablan a través de los fallos, pero los jueces también tendrían que tener una autocrítica. La peor imagen de las organizaciones lo tienen los jueces. Creo que ahí tienen que tomar verdaderamente atención. Bueno, sigue el kirchnerismo, con poca imagen, mucha negativa, el Fondo Monetario Internacional, el Congreso de los tres estamentos, si sacamos el Ejecutivo, el Legislativo y otros, el Congreso aparece con una muy mala imagen junto con los sindicatos, el periodismo nuevamente, movimientos sociales, etc. Bueno, el PRO aparece con buena imagen ante este presente del kirchnerismo. Queríamos hacer un sondeo simplemente para ver cómo estamos parados en cuanto a las organizaciones y a los dirigentes políticos. Creo que hay otra placa más que tiene que ver siguiendo con esa placa, ¿no? Desglosando a algunos dirigentes, siguiendo con los antecedentes de la encuesta anterior. Fíjate la imagen negativa de Alberto Fernández. Y esto fue antes de las declaraciones de que el diablo mete la cola en la inflación, etcétera, o que nos mande a terapia, ¿no? 81% de imagen negativa. Es peor inclusive que los peores momentos de Macri, esta imagen negativa. Solo un 17% de imagen positivo. ¿Quién es el funcionario que mejor mide del Gabinete Nacional? Bisotti, la ministra de Salud. Seguramente tiene que ver por su exhibición ante la pandemia. Los peores, Berni, ¿se acuerdan? El secretario de Salud de Buenos Aires que llegó en helicóptero tipo Rambo, supuestamente a ayudar a Corrientes, y Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, 74% de imagen negativa. Así está hoy. Acuérdate que la imagen puede cambiar en función, por ejemplo, de una buena política económica. Vamos a la siguiente, y esto es más local, tiene que ver con la interna del pasado domingo. Ustedes saben que de los 26 departamentos, Schiaretti prácticamente arregló, o el peronismo, o Hacemos por Córdoba, arregló con los peronismos de los 26 departamentos, menos en Punilla, donde termina, ya tenemos un audio, donde termina ganando Mariana Caserio, hija del ex senador Carlos Caserio, y en Calamuchita, donde termina perdiendo la dupla Alessandri. Digo dupla porque el padre, Carlos Alessandri, ex de la Mesa Chica de la Sota, es el padre justamente del actual intendente Federico Alessandri. Pero aquí hubo acusaciones muy duras porque el territorio duro era ganarle a Caserio en el departamento Punilla. Sin embargo, le termina ganando Caserio a Schiaretti en el departamento Punilla, menos en el circuito más grande, que es Carlos Paz, donde termina perdiendo por 100 votos. Hay un audio, a ver si lo tenemos, donde habla duro. Estamos muy orgullosos, muy contentos de la gran elección que hicimos
donde decía, duro contra todo lo que había bajado Schiaretti en ese departamento para intentar ganar. No, si lo tenemos en puerta, me avisan y si no, seguimos, ¿no? Bueno, decía básicamente que ganaron el departamento Punilla a pesar de que el gobierno provincial de Schiaretti le había bajado todo el aparato. Inclusive hasta Bolsones llegó a decir, ¿no? Irónicamente decía que al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Macei se le habían acabado los recursos para dar ayuda y que de esa manera logre ganar Schiaretti en ese departamento.